Bienvenidos a un nuevo video de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo hacer un backend en Spring Boot. Es posible que hayas cursado alguna materia donde te enseñaron a diseñar utilizando algún lenguaje del estilo Java o Kotlin, que ambos corren sobre la Virtual Machine de Java. Seguramente esa materia debe haber tenido como output el testeo unitario automatizado en frameworks como JUnit o Cotest. Por otra parte, si estuviste cursando alguna materia de interfase de usuario, habrás aprendido algo de CSS, HTML y alguno de los frameworks conocidos que trabajan con la Virtual Machine de JavaScript, es decir, Angular, React, Vue, Ember, etc. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros en este video es la primera parte para lograr que ambos mundos se conecten. Vamos a empezar por la parte servidora de lo que es una aplicación web. Es decir, estos dos cuadrados están representando dos mundos diferentes de la programación web. El lado izquierdo representa al cliente, el lado derecho al server, y decir que vamos a comenzar por el server implica que tenemos que tener alguna manera de que el cliente se comunique con el server. Lo va a hacer vía HTTP, entonces lo que vamos a querer tener del lado del server es un web server. El web server que vamos a utilizar forma parte de la tecnología Spring y en particular es Spring Boot, que es una variante de Spring que toma algunas decisiones por nosotros que cuando estamos comenzando en la programación web, algunas decisiones customizables pueden ser difíciles de tomar, como cuál es el servidor web que vamos a utilizar, de qué manera va a responder nuestro server ante pedidos, ante errores, etc. Nosotros ya tenemos nuestros objetos de dominio modelados. Vamos a agregarle algunos componentes extra que son los que necesita Spring Boot para poder levantar un servidor web. En particular, hay una clase application que no es otra cosa que nuestro main con el que va a levantar el web server. En particular, vos podés utilizar Apache Tomcat o Yeti para configurar el web server. Y otra cosa que vamos a necesitar es definir nuestros endpoints, ¿sí? Es decir, los puntos de entrada de nuestra aplicación con los que el cliente va a hacer los pedidos por HTTP. Estos se van a modelar a partir de clases controller que van a terminar delegando en principio a objetos de dominio. Más adelante, en materias como estrategias de persistencia, programación con herramientas modernas, etc., vamos a ver que la arquitectura que propone Spring Boot requiere algunos componentes más. Pero por el momento necesitamos saber que existe un controller que es una clase que tiene métodos y esos métodos se van a mapear contra rutas de HTTP para responder a pedidos del cliente. Pasemos al ejemplo del video que va a consistir en modelar los libros de una biblioteca y formas de poder crearlos, actualizarlos y recuperarlos. Estoy dentro de IntelliJ, que va a ser el IDE en el cual voy a codificar la parte server en Kotlin de Spring Boot, y acabo de crear mi primera clase, biblioteca application, y tengo una función main que va a ser con la que vamos a levantar el web server. Para poder levantar el web server, yo quiero ejecutar esta función run application que me provee Spring Boot, ¿sí? Ahora, si yo lo quiero levantar invocando a cualquier clase que yo tenga, fíjense que me va a tirar un exit code 1, ¿no? O sea, me va a tirar un error, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo es que esta clase no tiene la notación que tiene que tener, que es Spring Boot Application, ¿sí? Vamos a importar esa definición, le vamos a decir que esta clase de application está representando una clase que puede levantar el web server de Spring Boot, y ahora sí vamos a volver a probar levantar el server. Fíjense que ahí apareció la palabra Spring, y como no tenemos demasiado código para mostrar,
el servidor levanta bastante rápido. ¿Qué es lo que tenemos escrito por el momento? Una clase de biblioteca que sabe crear, buscar y eliminar libros, y una clase de libro bastante modesta que define cuáles son los atributos ID, ¿no? El identificador y el título, y un método que valida que el libro esté correctamente creado. Vamos a avanzar ahora para tratar de escribir nuestro primer endpoint. Para crear mi primer endpoint necesito tener una clase controladora. Tengo la carpeta controller por el momento vacía, así que botón derecho, New, Kotlin Class. Acá voy a elegir el nombre que quiero, libro controller. Le doy Enter y ya tengo mi primera clase controladora, aunque en realidad le voy a agregar una anotación para que Spring Boot sepa que aquí voy a poner mis endpoints. El nombre de la anotación es REST Controller. Si queremos tener un endpoint que devuelva la lista de libros, podemos crear un método getLibros, que lo que debería hacer en principio es pedirle a la biblioteca que haga una búsqueda, ¿sí? Vamos a importar aquí la biblioteca. Vamos a hacer una búsqueda pasándole un string vacío. Eso nos debería devolver todos los libros. Y con eso estaríamos, ¿no? Digamos, estaríamos hasta ahí, porque cada vez que algún cliente haga un pedido web, se instancia una nueva biblioteca, con lo cual no va a tener libros, porque inicialmente va a arrancar vacía, ¿sí? La biblioteca, fijémonos, con un control B, comienza con una lista mutable de libros, pero vacía. Así que no parece ser esta una buena opción para trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que el constructor del libro controller reciba una biblioteca y que la defina aquí en el mismo constructor, ¿no? De manera que cuando tengamos que pedir los libros, se lo delegue a ese objeto que va a formar parte del estado de mi libro controller. Ahora bien, fíjense que el IDE se está quejando y lo que nos está diciendo es, bueno, no le puedo pasar este objeto biblioteca al controller, porque una cosa que va a pasar a partir de aquí es que Spring Boot es el encargado de crear nuestros objetos controller, application, etc. Entonces es el que tiene que manejar la inyección de dependencias y lo hace de una manera que vamos a ver a continuación, ¿sí? Lo voy a poner aquí en biblioteca application y lo voy a splitear para que podamos verlo un poco mejor, ¿sí? Fíjense que se le está quejando que no tiene un bin de tipo biblioteca, ¿sí? Lo que vamos a necesitar definir acá es un método que nos devuelva la biblioteca para usar. Vamos a ponerle getBiblioteca, ¿sí? Y este es un método que va a instanciar una biblioteca y a la cual le vamos a pedir que vaya generando diferentes libros, ¿sí? Acá me está faltando importarlo, por eso no está reconociendo ningún autocompletado. Ahora sí le podemos pedir que agregue un libro, por ejemplo el Aleph, y que agregue un par más, ¿no? Vamos a agregar ficciones, ya que estamos con Borges, y podemos pedirle historia de Cronopios y de Famas para tener un poquito de Cortázar y un poquito de Borges, y así nadie se enoja. Bien, fíjense que el error no desaparece. ¿Por qué no desaparece? Porque necesitamos otra anotación, ¿sí? Que es la que va a hacer que, en este caso Spring Boot, reconozca dentro de mi aplicación a este método como el que me va a permitir inyectarle una biblioteca al controller, ¿no?
Fíjense que esa anotación es @bin, le hago el import correspondiente y voilà, acá no tenemos ya más ese error dentro de nuestra IDE. Para que GetLibros se pueda usar desde un cliente web, como vamos a ver ahora, necesitamos agregarle una anotación que requiere esta pequeña explicación que vamos a darte. Como estamos implementando desde Spring Boot un web server y el web server funciona a través del protocolo HTTP, esto implica que los pedidos vienen por HTTP y las respuestas van a ir también por ese caño que es el HTTP. Ahora bien, los métodos HTTP con los que podés hacer los pedidos son diferentes. Existe el GET, el PATCH, el PUT, POST, DELETE, OPTIONS, etc. En particular hay una convención que es la que te estamos presentando aquí, REST, que es la que recomienda cuáles son las operaciones que deberíamos usar, es decir, cuál es el método HTTP que deberíamos utilizar para cada una de las operaciones. En particular, este método que hace una búsqueda de los libros no tiene efecto colateral, por lo tanto, debería ser un método GET. Después, por ejemplo, buscar un libro en particular es otra operación que debería estar asociada a un método GET. Y después tenemos, para el caso de la modificación de un libro, dos métodos. Patch, si queremos modificar algún atributo en particular de un libro, pasándole únicamente la información que va a cambiar. Put sería modificar todo un objeto que tenemos que necesariamente pasar, es decir, si tenemos 5 atributos, los 5 deberían formar parte del pedido. Post es para crear un nuevo recurso, en este caso crear un libro, y delete nos serviría para eliminar el libro. Ahora que conocemos esta convención REST que utiliza principalmente los métodos get, post, put, delete y patch, vamos a hacer esa configuración dentro de Spring Boot para que cuando levantemos el web server podamos hacer el pedido como corresponde. Entonces, dentro de mi libro controller, en el método getLibros, agrego la anotación getMapping de Spring Boot. Esto lo que le está diciendo a Spring Boot es que vamos a responder a cualquier método HTTP GET con este getLibros y en particular tenemos que agregar una ruta. La ruta va a ser /libros. A continuación tenemos que restartear nuestro servidor cada vez que hagamos un cambio. Recordemos que tenemos que levantar una vez más el servidor. Acabo de levantar y ahora me voy a un cliente web. Este cliente web puede ser Postman, Insomnia, Advanced REST Client, ¿sí? El que vos quieras. Y lo que vamos a hacer acá en particular, fíjense que yo ya tengo creado una serie de requests, pero acá está la parte importante. Nosotros vamos a hacer un pedido de tipo GET. Fíjate que acá aparecen todos los métodos HTTP que antes te contamos. Y a partir de aquí tenemos que pegarle a nuestro web server. ¿Dónde está nuestro web server? Iremos un poquito más dentro de nuestro IDE. Fíjate que acá te está diciendo que, bueno, en este caso no levantamos un Yeti, levantamos un Tomcat, que es un poquito más pesado. Y levantó en particular dentro del puerto 8080 de nuestro localhost. Entonces, la ruta a la que le vamos a pegar es http://localhost 8080 y en particular le vamos a pasar, vamos a completar la ruta con /libros, que es justamente la que define, es decir, asocia esta ruta /libros al método getLibros que está aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el pedido y la respuesta de HTTP es un 200. 200 está asociado a que todo salió ok. Y fíjate acá que tenés una lista con los valores en formato JSON de lo que nosotros escribimos como objeto libro. Es decir, cómo representamos un libro, por defecto Spring Boot lo
lo pasa, lo transforma a este JSON con los valores de los atributos correspondientes. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Queremos recibir dentro de nuestro método getLibros un parámetro para que la búsqueda que hacemos aquí no sea directamente de todos los libros, sino de los libros en particular que nosotros queramos. Entonces, searchLibros recibe un string con el cual después se hace el filtro por el título. Así que lo que vamos a hacer aquí es, deberíamos agregar un parámetro, ¿no? Un parámetro que diga, por ejemplo, título a buscar, que sea de tipo string, que por defecto sea un string vacío. Entonces aquí le vamos a pasar el título a buscar. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer desde Postman para pasarle la información a este método getLibros? ¿No? Porque nosotros no vamos a hacer la búsqueda desde una consola REPL, ¿no? Ni desde un workspace, ¿no? Nosotros necesitamos tener aquí la posibilidad de incorporar ese parámetro de búsqueda. Entonces, una opción, lo vamos a hacer aquí, es incorporarlo como un parámetro del request. ¿Sí? Cuando nosotros lo agregamos como request param, le podemos dar incluso el nombre del parámetro que nosotros vamos a utilizar, y como esto forma parte de los parámetros de mi request, cerrar ya porque no necesito, vamos a ver que restarteando esto, el server levanta nuevamente y ahora sí puedo irme a Insomnia. Si yo hago la búsqueda como estaba antes, primero que nada ya se me está quejando, ¿no? Me está diciendo, no me pasaste el parámetro título, o títulos a buscar, título a buscar. Entonces, ¿cómo hago para pasar dentro del request ese parámetro? Pongo un signo de interrogación, pongo título y le paso, por ejemplo, F, ¿sí? De respeto, o de ficciones y de historia de cronopios y de famas. ¿Sí? Es decir, lo que estamos diciendo aquí es el título, recuerden esta configuración que estaba acá, ¿no? Request param título está asociado, entonces este valor que está aquí, F, se va a asociar al título a buscar que está aquí. Y lo estoy asociando con el nombre que le di dentro de la anotación request param, ¿no? O sea, si yo pongo título a buscar acá, eso va a dar error, ¿sí? Porque el problema que tengo aquí es que el nombre que voy a utilizar no es el del parámetro dentro de la implementación de Kotlin, sino el que yo le di como configuración de mi anotación, ¿sí? El que está acá, request param título. ¿Sí? Así que esa es una manera de poder agregar parámetros y de mapearlos contra parámetros de mi método en el mundo orientado a objetos. ¿Y qué pasa si yo quiero que el título a buscar sea opcional? Bueno, lo que puedo hacer es trabajar con el modelo anulable de Kotlin, en el cual acá voy a aceptar que venga string o bien que venga null. Voy a utilizar el valor por defecto que es el string vacío. Restarteo el server y fíjense ahora que, dado que el parámetro está especificado como nullable, y me vengo acá a Insomnia, hago la búsqueda por título, esto funciona, pero además si le borro el título y hago send, fíjense que ya no se queja de que el parámetro tendría que ser no nulo, porque acepta nulos y simplemente lo que hace es cambiar ese nulo por un string vacío y funciona perfectamente. Vamos a escribir nuestro segundo endpoint, que va a ser un método getLibro, que va a recibir un identificador del libro de tipo int, y lo que va a hacer es delegar a la biblioteca esa búsqueda en particular. Algo que se suele buscar dentro de la tecnología Spring Boot es tener theme controllers, ¿sí? Es decir,
controllers que tengan la mínima responsabilidad posible y que deleguen en otros objetos mediante la composición, y de esa manera favorece la reutilización de funcionalidades desde diferentes endpoints. Vamos a agregarle la notación getMapping, dado que es una operación que no tiene efecto colateral, y la ruta que vamos a elegir es libros en particular, y vamos a agregarle dentro de la ruta el identificador. Es decir, en este caso no vamos a trabajar con un request param, cuyo formato recientemente lo conté, pero solamente para el caso del título, ¿no? Si yo necesitaba pasar un segundo parámetro, acá no tengo que poner un signo de interrogación, sino que tengo que utilizar el ampersand para separar, ¿no? O sea, como este formato, ¿no? Formato clave igual valor, ¿no? Y uno más, clave igual valor. Es decir, en este caso tendría la ruta libros con 3 request params: título, key, key 2, ¿no? Donde título tiene asociado el valor f, key tiene asociado el valor 1 y key 2 tiene asociado el valor 2. Pero bueno, esto no se pone dentro de la notación getMapping, sino que se recibe de esta manera. Y para el caso del getMapping que estamos definiendo aquí, donde vamos a poner entre llaves el nombre del identificador del parámetro, acá lo que tenemos que hacer es agregar una notación más. Esa notación se llama path variable. La vemos aquí. Restarteamos el servidor. Nos vamos aquí a Insomnia y vamos a buscar un libro en particular. Con lo cual, lo que vamos a hacer es escribir http localhost 8080 libros/1, porque lo que queremos nosotros es asociar dentro de la ruta este 1 con el ID, que es el parámetro que tenemos que pasarle luego a la biblioteca para buscar ese libro. Hacemos clic y fíjense cómo está respondiendo correctamente el Aleph. Lo mismo pasa con ficciones y por último con historia de cronopios y de famas. Vamos a crear ahora un nuevo endpoint que nos permita generar un nuevo libro. Como hemos visto anteriormente, los métodos post, put, patch, delete son los que producen efecto colateral. En particular, nosotros vamos a trabajar ahora con un método post. Por eso vamos a utilizar la misma ruta que teníamos antes para buscar todos los libros, pero ahora vamos a indicar que el método que vamos a definir a continuación va a estar asociado a un método HTTP de tipo post. Tenemos que importar la anotación y ahora sí vamos a definir nuestro método crear libro. Lo que vamos a recibir es un nuevo libro, ¿sí? De tipo libro. ¿Dónde es que lo vamos a recibir nosotros? Dentro del body de nuestro pedido HTTP. Es decir, en un pedido post, lo importante que tenemos que pasar lo vamos a hacer como JSON dentro de nuestro body. Eso lo vamos a ver después cuando pasemos a Insomnia. Entonces, para decirle a Spring Boot que tiene que parsear el body y en base a ese JSON generar un objeto libro, es esta anotación, request body. Terminamos de importar el libro que está aquí y acá lo que tenemos que hacer son algunas cosas. Lo primero que tenemos que pedirle al nuevo libro es que sea un libro válido, para lo cual lo primero que vamos a hacer es mandar a validar este libro. Fíjense cómo al trabajar con Spring Boot eso ya nos resuelve la parte arquitectural de convertir el JSON en un objeto libro. Incluso vamos a ver después que si el JSON no está bien formado, de eso mismo se encarga Spring Boot de decirle al cliente web: este no es un libro correcto.
Bien, una vez que tenemos definido que queremos validar al nuevo libro, lo que vamos a hacer es buscar al libro dentro de la biblioteca. Es decir, tenemos acá la posibilidad de buscar el libro en base al ID. Y fíjense que necesitamos ver un poquito cómo está implementado. O quizás vamos a hacer una cosa, me lo voy a mover lado derecho y me vengo acá, así podemos ver cómo funciona. Fíjense que el método getLibro devuelve o bien un libro o bien null. Entonces lo que yo quiero es que justamente devuelva null, ¿no? En caso contrario, todo mal. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es tirar una excepción. Existe ya una excepción business. Es una excepción de negocio. Y le vamos a decir en ese caso que el libro con ID y perdón, esto es una expresión, así que voy a tener que usar pesos llave nuevo libro.id. Le vamos a tener que decir que ya existe. Por lo tanto, no vamos a permitir que se agregue a la biblioteca. Y en caso contrario, el libro es válido, el libro no existe. Vamos a pedirle que agregue el libro dentro de la biblioteca. Fíjense, claro, este método addLibro recibe el ID del libro y el título. Lo estuvimos utilizando cuando generamos el conjunto inicial de libros. ¿Tendremos otro libro acá? No, entonces, bueno, por el momento vamos a hacer esto. Nuevo libro.id, nuevo libro.título. ¿Sí? Y hay algunas cosas que normalmente no haríamos en una aplicación comercial. Lo primero es, no debería ser el controller el que tenga toda esta responsabilidad. Más adelante, en materias posteriores, vas a ver que existe un objeto service para resolver esta funcionalidad. La otra cuestión que no está buena es este data clumps que se genera al abrir la estructura del libro en ID y título con dos parámetros, ¿no? Por supuesto, eso no está bueno. Muy bien, acabo de restartear el server, me voy a Insomnia y aquí tengo este request, crear un libro, que está asociado a un método HTTP de tipo post, y aquí le estoy pegando a localhost 8080 /libros. Le vamos a pasar este JSON que tiene un ID y un título, el viejo y el mar. Lo acabo de ejecutar, me tiró un 200, pero no devolvió ningún body. Con lo cual, para saber si funcionó, tengo que ir a buscar los libros y veo ahora sí reflejado que hay un cuarto libro a mi biblioteca que es El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Es decir, hay algo que no está del todo bueno en este endpoint y es que al menos deberíamos devolver podemos devolver muchas cosas. Podemos devolver OK, se agregó el libro exitosamente, o podríamos devolver aquí el libro creado, ¿no? Eso dependerá de cuáles son los gustos a la hora de diseñar tus endpoints. Fijémonos que aquí este método addLibro es unit, es decir, lo que sería void en Java, ¿sí? Es unit en Kotlin, no devuelve nada, básicamente. Entonces, bueno, una cosa que podríamos hacer es hacer lo siguiente. Podríamos devolver al final de todo el nuevo libro. Eso genera una inconsistencia respecto a la definición de nuestro método, ¿no? Fíjense que cuando yo tengo el método definido de esta manera en Kotlin con el igual, lo que devuelva este método al llamarse es lo que devuelve el método, ¿no? getLibro devuelve exactamente eso, ¿no? Un libro o null. Pero acá lo que necesitamos hacer es explícitamente decir que el método crear libro va a devolver un libro. Bien, volvamos otra vez a restartear el server y eso va a hacer que la biblioteca recree todos los libros, con lo cual, fíjense aquí, si yo voy a la búsqueda de libros, ya no tengo el viejo y el mar.
por lo cual lo puedo dar de alta nuevamente. Hago así, ¿sí? Y ahora fíjense cómo al decirle a Spring Boot que devuelva la información del nuevo libro, por un lado me dice este request pasó exitosamente y por otro lado me está devolviendo como resultado de ese request el nuevo libro generado. Por supuesto, yo también puedo ir y hacer la búsqueda personalmente. Bien, repasemos algunas cosas que surgieron hasta el momento. Nosotros no estamos devolviendo en nuestros métodos asociados a los endpoints ningún JSON explícito, ¿no? Nosotros devolvemos una lista de libros o bien un libro en el método getLibro e incluso el libro nuevo cuando estamos creando un libro. Lo que hace Spring Boot es resolver la serialización, es decir, convertir de objetos a JSON para que Insomnia nos muestre un JSON, ya que es lo que puede responder un pedido de HTTP. Nosotros podríamos eventualmente hacer lo mismo, por ejemplo, en este método de crear libre, podríamos armar nuestro propio JSON, ¿no? Acá fíjense que estamos haciendo eso y cuando creamos un libro, ahora que yo restarté, estaríamos recibiendo un JSON bien formado. Pero también estuvimos haciendo esta otra variante que resuelve perfectamente lo que nosotros queremos, ¿no? Y por el momento la estrategia que tiene Spring Boot es adecuada, no tenemos ningún inconveniente. Vamos a ver más adelante que a veces esto puede traer algunas complicaciones, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo toda la información del objeto y a veces un objeto puede tener referencias a otros objetos e incluso referencias circulares y eso, bueno, va a traer problemas con los serializadores por defecto que trae Spring Boot. Repasemos o conozcamos los códigos de HTTP que se espera cuando nosotros utilizamos mediante un cliente web algún endpoint. Lo que normalmente vamos a trabajar son los códigos 200, 400 y 500. Los que están en el orden de los 200 implica que la operación salió correctamente. 200, 201, 202, 203, etc. Son todos derivados de que la operación salió correctamente. Y después tenemos dos tipos de errores. Los errores de usuario y los errores propios del sistema. La naturaleza de los errores son diferentes. Cuando nosotros tenemos un 400, por ejemplo, es un bad request, implica que el usuario hizo algún pedido HTTP en forma incorrecta. 401, 403 implican problemas de permisos, problemas de autorización en el primer caso y problemas de no tener acceso a los recursos que está solicitando. Por ejemplo, alguien podría ver los libros de la biblioteca, pero no tendría permisos para crear un libro. Y después está el 404, el clásico 404, que está haciendo referencia a un recurso que no se encuentra. Vamos a ver justamente más adelante que podríamos buscar un libro que no exista en la biblioteca. Eso debería devolver un 404. Por último, ¿por qué diferenciamos los 400XX de los 500XX? Porque un error 500 es un error de sistema, es un error de programación. Acá no es el usuario el que se la mandó, sino que hay un problema en la programación que hay que solucionar. Después de haber visto los códigos de error de HTTP, veamos aquí cuáles son los libros que aparecen en la biblioteca. Bien, tenemos ID 1, 2, 3 y 122. ¿Qué sucede si nosotros queremos hacer la búsqueda del libro cuyo ID es 4? Fíjense que extrañamente nos está devolviendo un error 200, es decir, no hay error, no hay error aquí y eso está mal claramente. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa acá en la implementación. El método getLibro, fíjense que llama a biblioteca.getLibro. ¿Sí? Con lo cual, vamos a ver aquí, getLibro, perfecto. Estamos teniendo en este momento un temita, ¿no? Cuando llamamos a getLibro, este getLibro puede devolver o bien un libro o bien null. Y null es lo que está devolviendo aquí. Por eso lo que pasa en Insomnia es que
el body que se recibe es un null. Deberíamos mejorar un poco la experiencia de usuario, ¿no? Porque a mí la verdad es que no me está gustando el hecho de tener que recibir del lado del cliente en mi aplicación web, ¿no? Es decir, del lado de React, del lado de Angular, recibir un 200 y fijarme que si el body es null significa que el libro no existe, ¿no? Yo quiero explícitamente recibir un mensaje de error. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es trabajar con un Elvis operator, es decir, si lo que devuelve este método es null, lo que deberíamos hacer es tirar un error. Hay un error que nosotros construimos. Este error es not found exception. Y le vamos a poner aquí explícitamente eso, ¿no? El libro con ID. Bueno, acá sí podemos usar pesos ID directamente sin las llaves. El libro con ID no existe. Esto va a ser bastante mejor que recibir un null, ¿no? Restarteamos. ¿Sí? Recordamos que ahora en la búsqueda de libros vamos a tener únicamente 3 elementos. Y si busco el libro 4, fíjense que estamos recibiendo un mensaje de error. Esto ya es mejor. Y nos está diciendo que el libro con ID 4 no existe. Dos cosas importantes. Este message que está aquí, tenemos que activarlo, ¿no? Porque por defecto eso no va a ocurrir. ¿Sí? Para poder activar el message, tenés que irte al archivo application YAML. Bueno, shift y buscamos application YAML. Y fíjate que dentro de los parámetros que tenemos que configurar es server error include message always. Esto es para que te muestre ese atributo message en el JSON que devuelve con el código de error. Eso está perfecto. Ahora bien, tenemos un problema. El error que está mostrando es un error 500 y resulta que no es un error de programación, o no debería ser un error de programación. Es algo totalmente esperable que el usuario pueda pedir un libro que no existe. Y es un problema del usuario, ¿no? El error que deberíamos esperar aquí es un 404. Vamos a ver por qué nos está viniendo un 500 y cómo resolverlo. Aquí tenemos el método getLibro. Recordemos que si la llamada a la biblioteca nos devuelve null, lo que estamos haciendo es tirar este tipo de excepción, ¿no? Not found exception. Not found exception no tiene demasiado comportamiento como la mayoría de las excepciones, simplemente recibe el mensaje y está heredando de runtime exception. Por eso lo que se está disparando es un error 500, que es por defecto el error que dispara Spring Boot. Ahora bien, si yo descomento esta línea, esa anotación le va a decir a Spring Boot cuál es el código de HTTP asociado a esta excepción. Es decir, cada vez que se tire una excepción not found, lo que va a hacer Spring Boot es capturar, hacer un catch de ese error y devolver un JSON cuyo código de error sea 404. Fíjense, acá estamos trabajando con este código de error de un enum, ¿sí? Y lo está asociando al S404. ¿Sí? No estoy, ahí está, me pude parar aquí. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer aquí con la excepción de negocio, el business exception, que estábamos tirando, por ejemplo, al crear un libro. Eso va a permitir que en lugar de tirar un error 500, tire un 400 asociado a un bar request. Entonces, ahora que tenemos grabado esto, lo que vamos a hacer es restartear nuestro server y nos vamos a ir nuevamente a Insomnia. Vamos a pedir que nos traigan el libro cuyo ID es 4 y ahora sí, maravillosamente, recibimos un 404. De la misma manera, vamos a crear primero el libro de Hemingway, El viejo y el mar, y le vamos a volver a dar clic, ¿sí? Y fíjense que la operación post no es idempotente, es decir, no puedo crear n veces el mismo libro.
Aquí la segunda vez que voy a recibir un BAT request. El libro con el ID 122 ya existe. De la misma manera, si yo quiero crear un libro cuyo título está en blanco, fíjense que aparece nuevamente un BAT request y el mensaje de error es debe ingresar título. ¿Dónde se da este comportamiento? Bueno, vamos a la clase biblioteca para crear el libro. En particular, la que está resolviendo esa problemática es la clase del objeto de dominio, el libro, y está tirando una excepción en el método validar, ¿no? Fíjense cómo el controller no necesita hacer try catch de cualquier business exception para devolver un 400 o bien para devolver un 404 si la excepción es de tipo not found. Eso ya automáticamente lo resuelve Spring Boot. Y de esa manera lo que pasa aquí es que nuestros métodos dentro del controller quedan bastante flaquitos, ¿no? O sea, vamos a aprender después en otra materia a sacar esta responsabilidad hacia afuera, vamos a ganar otras cosas, pero fíjense que el manejo de errores de HTTP es bastante sencillo dentro de lo que nos propone Spring Boot. Acabo de hacer un pequeño cambio inocente, o aparentemente inocente, en el cual a la clase libro le agregué un autor, y a su vez el autor tiene un identificador, un nombre y la lista de libros que escribió. Es decir, ¿qué puede salir mal de una relación bidireccional? ¿No? El libro conoce a su autor y el autor conoce los libros que escribió. Nuestro bin, el bin que se inyecta al controller de libros para responder los endpoints que estuvimos creando hasta el momento, genera la biblioteca, genera ahora dos autores, Borges y Cortázar, y luego definimos aquí los libros, el Aleph, Ficciones y Cronopios. Luego tenemos que hacer la asociación, con lo cual, bueno, esto se vuelve un poco molesto, ¿no? Porque por un lado sí podemos hacer que desde el libro apuntemos al autor, ¿sí? Pero no podemos hacer que esa relación se dé en los constructores, en ambos, ¿no? Entonces, bueno, decidí definir aquí que Borges escribe determinados libros a mano, ¿sí? Esto tiene problemas de sincronización. Si yo llamo a construir un objeto y le paso el autor y al autor no le digo que escribió el libro, eso puede traer inconsistencias, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, esas inconsistencias por el momento están salvadas en este método getBiblioteca que construye el grafo de objetos perfectamente. Bien, entonces acabo de restartear el server. Lo que voy a hacer es pedir que me traigan un libro, ¿no? Un libro que existe, que es el de el Aleph. Entonces hago send, ¿sí? Y fíjense que me acaba de tirar un error, ¿sí? Wow, acaba de ocurrir un error y entonces es el momento de irme aquí a la solapa console, ¿sí? Y fíjense lo que está pasando. Es un poco largo este stack trace, ¿sí? Porque lo que acaba de pasar es que entramos en un loop infinito. Cuando anteriormente mencionábamos que Spring Boot resolvía adecuadamente la conversión de objetos a JSON, todo parecía que fluía perfectamente. No obstante, dijimos, ojo, atención, porque hay algunos casos en los que Spring Boot puede fallar al tratar de serializar un objeto a JSON. Y este es uno de los casos, ¿no? Cuando yo tengo una relación bidireccional, entro en un loop infinito. Porque para poder serializar un libro, el libro por ejemplo que estoy devolviendo aquí en el método getLibro, estoy tratando de parsear este libro, ¿no? Y el libro que tengo aquí, que lo voy a poner de este lado. Fíjense que ahora el libro tiene un autor, pero el autor también tiene una lista de libros. Y cada uno de los libros tiene un autor y a su vez el autor tiene una lista de libros. Y así entro recursivamente y no puedo cortar esa recursividad. Entonces, ¿de qué manera puedo cortar esa recursividad? De varias maneras. Vamos a elegir la primera, que es la más fácil, que es
decirle al serializador de Spring Boot, que es el framework Jackson, que ignore este atributo, esta propiedad. Agregamos con Alt Enter un import. ¿Sí? Fíjense que Jackson es el framework de serialización, como dijimos antes, y en particular lo que estamos diciéndole aquí es: a la hora de serializar un autor, no tomes en cuenta este atributo. Eso va a cortar la bidireccionalidad a la hora de serializar, ¿no? Dentro del grafo de objetos yo sigo teniendo esa relación perfectamente válida, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el modelo de objetos no es exactamente igual que el modelo jerárquico que propone JSON. Entonces, ahora sí, volvemos a tirar la consulta y nos devuelve un 200 perfectamente válido. Y la otra cosa que vemos aquí es que no solamente está mostrando los datos del identificador del libro, el título, sino que también vemos cómo se entra en profundidad a ver los datos del autor. Esa es la primera forma de resolver esta problemática. Una segunda variante que implica poder borrar este JSON ignore, porque pensemos que cualquier endpoint que devuelva una lista de autores o un objeto autor va a serializar únicamente la información del identificador y del nombre, no va a estar apareciendo en la lista de libros, con lo cual la anotación JSON ignore resuelve un problema pero puede crear otro. Cuando necesitamos tener un mayor control para serializar nuestro libro, podemos construir otro objeto que va a ser el encargado de decir a Spring Boot cuál es la serialización que debe hacer para un endpoint en particular. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Nos paramos en el directorio raíz, donde están los subpaquetes, controller, domain, etc. Y vamos a crear un subpaquete. Hacemos new package DTO, de Data Transformation Object. ¿Sí? Es decir, vamos a crear aquí objetos que le van a permitir a Spring Boot entender cómo tiene que serializar la información de los endpoints. En particular, aquí lo que vamos a hacer es, dentro de este método getLibro, también deberíamos hacer lo mismo para getLibros, hacer una transformación del libro a un libro DTO. Para lo cual, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una clase libro DTO. Ese libro DTO va a definirse como una data class. Vamos a pasarle el ID, vamos a pasarle también el título del libro y por último el autor, que no va a ser de tipo autor, sino que va a ser de tipo autor DTO. Para lo cual vamos a crear aquí una segunda clase que es autor DTO. Esto lo vamos a mover hacia abajo. ¿Sí? Y bueno, lo que necesitaríamos ahora es que nuestro objeto de dominio libro pueda convertirse a DTO. Esto lo podríamos hacer de dos maneras. O bien, mediante Alt Enter, creamos dentro de la clase libro, es decir, nuestro objeto de dominio que está aquí, el método toDTO. O bien, vamos a hacer otra cosa aquí. Vamos a volver aquí al libro controller y vamos a crear una extension function. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Una extension method. Lo vamos a ubicar, en realidad lo voy a ubicar acá específicamente dentro del archivo libro DTO. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Bien, porque lo que yo quiero hacer es definir un método que esté ubicado dentro del mismo archivo donde yo defino el libro DTO, pero lo que me resulta cómodo a mí es que el objeto libro es el que entienda el método que convierte a DTO, ¿no? Porque si no, yo tendría que hacer algo como libro DTO from un libro, ¿sí? Y eso, nada, me generaría el hecho de cambiar el constructor. Tendría que recibir un libro y después tendría que
escribir un constructor específico para pasarle cada uno de los parámetros a mano, ¿no? Y además tener que definir los atributos. Es bastante más engorroso que poder definir un método, ¿sí? Que en realidad es una función que está tirada dentro de este archivo, ¿no? Pero que yo lo voy a asociar a libro, ¿sí? Entonces lo que está pasando acá es, este es un método que va a entender libro, mientras nosotros lo usemos en el contexto de la importación de libro.dto como archivo, ¿no? O sea, libro.dto como archivo tiene un data class y esta función que parece aislada, pero que cuando yo la importo se agrega como si fuera un método que estuviera definido en libro. Esto es lo que se conoce como una extension method, que es bastante útil, sobre todo si nosotros queremos agregar métodos a collection, a string, ¿no? A cualquier clase sobre la cual nosotros no tengamos el control, como clases de la JDK, por ejemplo, ¿no? O clases de cualquier otro framework que nosotros no mantenemos. Entonces aquí vamos a pedirle que se defina un método toDTO y que yo debería construir dentro del libro, que por supuesto tenemos que importar para que lo reconozca. Eso tiene que construir un libro.dto en el cual le vamos a pasar como ID el ID del libro, ¿no? Porque ahora fíjense que this se asocia en el contexto de este método a un objeto de la clase libro. Entonces tengo acceso a cualquier método y cualquier atributo propio de la clase libro. Entonces, bueno, el ID va a ser el ID, el título va a ser el título y el autor va a ser igual a construir el autor con los datos del autor, ¿no? Autor ID y autor nombre. Esta es una forma de construirlo. Otra forma, como ya se imaginarán, es autor toDTO, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, lo mismo que hicimos para libro. Vamos a definir una data class autor.dto que va a recibir un ID de tipo int y un nombre de tipo string. Una vez que hacemos eso, creamos una extension method ahora para autor que sabe convertirse a un DTO. Eso construye un autor.dto donde le pasa como ID el ID del autor y como nombre el nombre del autor. ¿Sí? Por supuesto me falta importar el autor, ¿sí? Entonces si yo hago clic sobre ID, ¿sí? Control clic o Command B, en realidad fíjense que me lleva a la definición del atributo ID que está dentro de autor, ¿no? Como para confirmar efectivamente que yo puedo pedirle al autor que se convierta a DTO o el libro que se convierta a DTO. ¿Qué es lo que me falta acá? Bueno, se está quejando de que el autor puede ser null, ¿sí? Tengo dos opciones para salvar esto. El double bang, ¿sí? O doble signo de interrogación. Esto fuerza a que autor tenga algo. En caso contrario va a tirar un error. O la otra es, bueno, autor podría ser nulo, con lo cual acá eventualmente lo que podría hacer es decirle que el autor sea anulable. Entonces, bueno, voy a dejar alguna de estas dos variantes. La verdad que no me importa entrar demasiado en detalles ahora. Y ahora, por supuesto, fíjense que si yo estoy importando únicamente el libro, esto no reconoce el método toDTO. Ahora bien, si yo hago Alt Enter e importo esta definición, ¿sí? Fíjense que de la biblioteca de funciones del DTO me toma el extension method que yo necesito. Bueno, tengo un problemita, ¿no? Es que getLibro puede ser null, con lo cual si getLibro es null, nunca puedo llamar a el método toDTO. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle el signo de interrogación. De esa manera, si
lo que devuelve biblioteca.getLibro es null, lo que va a hacer es tirar una excepción not found. Y en caso contrario, se va a disparar al DTO. Vamos a restartear nuestro server y veamos ahora qué es lo que pasa cuando hacemos la búsqueda de un libro. Bueno, no tiene mucha gracia porque lo que pasa es que el resultado es exactamente el mismo. Vamos a hacer un cambio rápido. Saquémosle al autor el ID, de manera que únicamente se muestre el nombre, y hagamos un restart de la aplicación. Volvemos a tirar ahora la búsqueda de un libro y fíjense ahora sí como la serialización la están dando las data classes nuevas que acabamos de crear, ¿no? Libro DTO y autor DTO. Repasemos un poco lo que acabamos de aprender. En cuanto a la serialización, existen varias estrategias que nos sirven para cubrir esta funcionalidad. Una de ellas es utilizar anotaciones Jackson en nuestros objetos de dominio. Eso nos permite, en forma declarativa, rápidamente decir cómo queremos serializar e incluso deserializar. Por otra parte, si queremos tener un fine tuning, ¿sí?, o una especificidad un poco mayor a la hora de serializar nuestros endpoints, podemos desarrollar nuestros Data Transformation Object, que nos da una mayor granularidad con algunas consecuencias, ¿no? La de repetir un poco la misma estructura de nuestros objetos de dominio para solamente estar pasando la información a nuestros clientes. La tercera queda fuera del alcance de este video, que es utilizar un serializador custom, pero te vamos a dejar un ejemplo para que vos lo veas. El motivo por el cual no lo contamos es porque el video se extendería mucho más, porque el serializador tiene una solución bastante más algorítmica, menos declarativa de las que vimos anteriormente. Algunas recomendaciones que podemos hacerte es tener cuidado con las relaciones bidireccionales y en general con cualquier relación que entre en ciclos, porque eso te va a complicar la serialización. También tener en cuenta el tema de seguridad, qué información es sensible y no debemos pasar, o qué información deberíamos encriptar. Y por último, tener en cuenta que toda la información que nosotros brindamos como respuesta desde un endpoint es información que viaja por el medio más lento, que es la red. ¿Sí? Entonces, tratar de minimizar la cantidad de información que nosotros pasamos va a permitir que tu aplicación funcione bastante mejor. ¿Cómo podemos testear estos endpoints que acabamos de definir? En principio, creando una clase LibroControllerTest en nuestro caso, a la que le vamos a inyectar mockMVC, que va a ser el objeto que nos va a permitir simular pedidos vía HTTP y respuestas por el mismo mecanismo. La clase tiene que tener dos anotaciones. Para poder recibir correctamente mockMVC, la anotación es autoconfigure mockMVC y además vamos a querer definir este test de tipo Spring Boot Test. Eso va a levantar nuestro web server en modo testing. Otra cosa que en particular quiero hacer para este test es no confiar en la biblioteca tal cual la definimos aquí en Application. Es decir, no quiero asumir que vamos a tener estos libros, sino que quiero tener mi propio juego de datos, para lo cual lo que hice aquí fue definir una referencia biblioteca de tipo biblioteca, inicializarla aquí y ponerle la notación AutoWired, ¿sí? Eso lo que va a hacer es inyectársela luego en nuestro controller. Esta es una forma en la que podríamos trabajar, a mí en particularmente porque me interesa que yo pueda ver dentro del archivo de testing el mismo juego de datos que voy a utilizar y no tenerlo en otro archivo que está bastante más lejos de mi clase de testeo. Pero además, bueno, hay otras cuestiones que hacen a que en una aplicación comercial uno no va a tener un objeto de dominio biblioteca, sino que va a tener
una única fuente de verdad que es el repositorio. Así que aguantemos un poquito la ansiedad de ver cómo se resuelve en la vida real esto y síganme el juego respecto a resolverlo de esta manera, ¿no? Generando un auto while para que eso se pueda inyectar en nuestro controller que recibe en el constructor una biblioteca, pero nosotros no somos los encargados de instanciar ese objeto controller, ¿no? Es la arquitectura de Spring Boot misma. Bien, ahora que tenemos más o menos en claro las reglas de juego del testeo, vamos a utilizar mockmvc. En particular, este objeto nos provee un método perform, y vamos a enviar el mensaje perform y vamos a utilizar mockmvc request builders para simular un pedido vía get, ¿no? Este es un pedido get de HTTP a /libros. En este caso voy a pedir el libro con ID 22, que es el que corresponde a Hamlet. Así que lo que estoy esperando es que la respuesta mock matchers, el status que me devuelva sea OK, es decir, 200, ¿sí? Como pasaría acá en Insomnia, ¿sí? Y yo, vamos a borrar esto que va a ser spoiler alert, ¿sí? Pero fíjense aquí que el JSON que nos está devolviendo este endpoint es ID, título, autor, y en particular dentro de autor, nombre. Yo puedo hacer aquí una búsqueda de este JSON partiendo de pesos como el raíz y, por ejemplo, pidiendo un determinado atributo como el ID o bien el título. Ven aquí que aparece el Aleph. O bien al autor le pido el nombre. Eso mismo es muy conveniente trabajarlo dentro de los tests, ¿no? Y en particular vamos a pedir al matcher que nos dé un JSON path, ¿sí? JSON path es lo que acabamos de escribir aquí en Insomnia, ¿no? Entonces, en particular, si yo le pido que lo que me devuelve como resultado de la respuesta vía HTTP es un JSON, le voy a pedir de ese JSON el título del raíz y eso debería ser igual a Hamlet. Vamos a ejecutar los tests, el test porque por el momento tenemos este solo, y vamos a estar probando varias cosas, ¿no? Una de las cosas que estamos probando aquí es que se inyecta correctamente este objeto biblioteca dentro del controller, porque si yo le pido que elimine los libros que tiene y que agregue estos, fíjense que al recuperar el libro con el ID 22 está demostrando justamente eso, ¿no? La otra cosa que estamos testeando es que podemos hacer el pedido de vía HTTP de /libros /22 y eso lo responde correctamente el controller y delega correctamente la biblioteca y a los libros. Es decir, estamos teniendo un test bastante social respecto a lo que estamos probando. Vamos a pensar un segundo test que va a ser el siguiente. Vamos a querer hacer una búsqueda de libros por un ID que sabemos que no existe. Entonces, aquí es donde se vuelve importante poder tomar control de los libros que tiene la biblioteca. En particular, sabemos que el libro con el ID 800 no existe. Hacemos de la misma manera que lo hicimos antes un perform de un método get de libros con el ID 800. Estamos esperando un 404, el equivalente a not found, y lo que vamos a hacer es capturar el mensaje de error dentro de esta variable error message, que es string o null. Vamos a importar el assert equals y lo que además vamos a esperar es que la respuesta
nos diga no existe el libro con el identificador 800. Algo que puede agregar cierta fragilidad a nuestros tests si somos demasiado exquisitos, ¿no?, con el mensaje de error que estamos buscando. Pero bueno, al menos didácticamente nos sirve como para que vean cómo se puede resolver. Vamos a ejecutar los dos tests y si pasa todo bien, vamos a continuar con nuestro video, y si no tendremos que ponernos a ver. Oh, ha fallado. Bien, ¿cuál es el problema que nos está tirando acá? Bien, nos tiró efectivamente un 404, pero ¿cuál es el tema? El libro con ID 800 no existe. Es justamente el mensaje de error que no coincide, ¿no? Como para probar que estos tests no son demasiado resilientes y que uno debería tener cierto cuidado, porque en cuanto cambie el mensaje de error, esto va a romper los tests, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a ejecutarlos, a ver si podemos avanzar nuevamente con el video. Y ahora pasan los dos tests, así que continuemos con las PPTs. Repasemos un poco lo que acabamos de aprender. Acabamos de implementar dos tests en Spring Boot mediante el framework JUnit 5, en el cual testeamos los códigos de retorno. En particular, los endpoints tienen que devolver no solamente 200 cuando todo anduvo bien, sino dividir entre 400 y 500 los errores de usuario y de sistema respectivamente. Otra cuestión importante fue que al volvernos un poco exigentes respecto al mensaje de error que recibimos, obtuvimos como respuesta un test fallido, ¿no? Por supuesto, los tests se vuelven más frágiles y aún más cuando estamos trabajando con internacionalización, es decir, mensajes que pueden venir en distintos idiomas. Otra cuestión importante es trabajar la respuesta que nos viene vía HTTP. Eso lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Mediante el JSON Path, es decir, buscando explícitamente dentro del JSON algún valor en concreto, o bien el objeto Object Mapper permite deserializar, es decir, el proceso inverso de transformar de un JSON a un objeto para luego poder hacer aserciones en forma más cómoda. Te dejamos dentro del video los proyectos para que vos investigues ambas variantes. Y por supuesto, Spring Boot viene con un montón de anotaciones que suman, por supuesto, pero que hay que conocer. En particular, la anotación AutoWire es súper importante, por ejemplo, para poder inyectarle la biblioteca a nuestro controller. Y lo último que te queremos contar es que existe un framework llamado Swagger que necesita una sola anotación, Operation, que estamos viendo aquí, con un atributo Summary. Y con eso vos podés documentar tus APIs, es decir, tus endpoints, los métodos de este controller, para que le sirvan a la persona que quiera utilizar y testear eventualmente estas APIs. Vamos a ver que cuando vos agregás estas anotaciones y restarteás el servidor, eso automáticamente genera una ruta donde podés testear y visualizar la documentación que escribiste. Abro un navegador, voy a pegar esta URL que es el server donde hiciste tu deploy, en particular en mío es localhost 8080, y la dirección a la que hay que agregarle es swagger-ui, ¿no? UI, /index.html. Fíjate que cuando abro esta página me ofrece no solamente la documentación de cada uno de los endpoints que acabamos de generar, sino también la posibilidad de testearlo. Además, bueno, fíjate acá que como resultado de lo que devuelven los endpoints, yo puedo estar mirando la definición de lo que tiene, por ejemplo, el libro de TO y navegar hacia autor de TO. La verdad que está bastante piola, sin dudas. Pero además, otra de las cosas interesantes es que puede reemplazar a Insomnia o bien a Advanced REST Client o a Postman, porque si haces clic acá en Try It Out, podés, por ejemplo, hacer la búsqueda del libro cuyo ID es 1. Es decir, podés hacer la búsqueda de un libro puntual o la búsqueda
de varios libros o bien crear un libro. Es bastante útil para poder hacer tus pruebas. Fíjate que si lo ejecutas, te va a mostrar cuál es el pedido que hizo y también vas a tener la respuesta aquí. Bueno, es una alternativa más como para poder probar tus endpoints. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos próximamente.